Me decía que era 150 metros la distancia de la Tierra. No, no, por 10 a las 9 estaba. Bueno, sí, perdón, no metros, millones creo que era, de metros, Sí. no me acuerdo cuánto era, de kilómetros. Ahí había una fórmula de irradiancia que se calculaba y no entendí cómo calculaba la energía, porque variaba la irradiancia y la energía, no me acuerdo qué Bueno, número por ahí mira, era. básicamente te muestro, para que puedas jugar Sí, un poco con la página donde está más interactivo. La página ajá, es esta, fíjate que tiene pveducation.org. Si ustedes entran, es sí, todo un curso gratuito que tiene toda la parte de fotovoltaica, donde empieza la parte solar, tiene mucho que ver, te explica un poco más profundamente si vos querés saber cuál es la relación entre energía, longitud de onda, o sea, es bastante claro. profundo. Lo que a mí me interesa que ustedes vean es que tiene la fórmula, pero además tiene esa misma fórmula, está, si ustedes están viendo la proyección, Sí, sí, sí. perfecto. Esas mismas fórmulas están puestas acá, fíjense, y calcula. Entonces, si yo quería saber la energía, digamos, que tengo H0 en un determinado planeta, por ejemplo, en la Tierra, yo lo que tengo que poner acá es la distancia a la Tierra, ¿sí? Era Ah, y ahí ya te 10 a las calcula. Ok, 9, y ahí me calculan, fíjense. perfecto. Ahí Entonces, está, ¿qué ahora sí. pasa? Si la excéntrica fuese mayor, digamos, si fuese enorme, o la distancia en los focos, digamos, respecto al eje menor, fíjense que vamos a decir que tenía acá 149 o 140, para exagerar, ¿sí? Fíjense la variación que tendríamos, ¿entienden? Entonces, eso Sí. les permite ver cuánto va a ser la radiación que va a llegar en cada planeta según la distancia. Y es por eso la Ujú. temperatura que ustedes tienen en cada uno de los planetas, y después la que llega en total va a ser por la superficie que ve esa energía. Es lo mismo que con la lámpara que yo les prendí acá. O sea, si yo tengo a esta distancia, va a llegar una cierta cantidad a una superficie, y la superficie más chica va a llegar menos porque es por metro cuadrado. ¿Entienden? O sea, llega una cantidad de watts, pero al ser por metro cuadrado es la misma, pero cuando yo integro, ¿sí? Me va a quedar menos. No sé si es confundido Sí, esto. sí, sí, entendí. Perfecto. Bueno, Gracias. ahí está. Fíjense que acá ustedes tienen la distancia de los diferentes planetas. Entonces ustedes saben cuánto va a ser la irradiancia que va a recibir, la irradiancia media que va a recibir cada uno de los planetas. ¿Sí? Fíjense, Mercurio más cerca, después viene Venus, después viene Tierra, después viene Marte. O sea, a medida que vamos yendo para un lado, para el otro, o sea, a medida que nos acercamos, es mayor lo que recibe por metro cuadrado, ¿sí? Y a medida que nos alejamos, es menor. ¿Está? Entonces ustedes pueden jugar acá para ver eso. La idea cuál es que tengan idea de lo que pasa, digamos, en general, de dónde viene, y después vamos a ir achicando hasta llegar al punto donde nosotros vamos a poner nuestro módulo. ¿Entienden? ¿Se escucha? Sí. Ah, ok. Sí, Seguimos. Acá lo que tenían de la pregunta es, acuérdense la página que les había comentado, yo marco acá con el dedo, pero acá en la página, digamos, que estoy marcando, y acá lo que tienen es la explicación también y cómo varía esa constante solar que se dice de la superficie de la Tierra en función de la excéntrica esa que habíamos hablado. Este valor ustedes van a ver que ahora vuelvo a la presentación, que yo lo marqué en rojo, ahora que lo remarco mucho al 1353, que esto es lo que vamos a llamar constante solar, pero que en realidad esa constante solar en cualquier libro que ustedes agarren antes de los años 80 o 90, aparece el valor 1353. ¿Qué pasa? En los años 70, finales de los 70, a través de satélite fue hecho mejor la medición, y ese valor 1353 pasó a 1376. Entonces, cuando uno está dando un curso, por ahí ve que aparece el 1353 y otro que aparece el 1376. Eso porque es básicamente porque cualquier cosa de bibliografía que esté antes de los años 90, y cualquiera que haya hecho un curso antes de los 90 de energía solar, y no antes de los 90, acá hasta el 2010 seguían, bueno, hasta hace poco, siguen enseñando con este valor, porque uno toma libros antiguos. ¿Qué pasa? Con los satélites se fue ajustando la medición y se hizo que este valor de la constante solar fuese 1376. Eso yo muestro ahora en la presentación. ¿Sí? Acá hay 5 preguntas. No está grabando, puse a grabar. ¿Cuál es el nombre de la página? PB Education. Listo. Seguimos entonces. Gracias, Alejandro.
Seguimos con la presentación, entonces. Entonces, fíjense que este valor, esto que estoy mostrando acá, básicamente el curso que les mostré recién, entonces ustedes tienen el PowerPoint siempre es una guía, entonces ustedes tienen esto como guía, ¿sí? Y después tienen la página que además tiene un poco más de explicación. Y después tiene toda una bibliografía asociada que pueden servir para profundizar sobre el tema. Ahí estamos, entonces, acá tengo el valor, acá sí remarqué, fíjense, 3.353, después más adelante vamos a volver a hablarlo, ¿sí? Acá está el video que les pedí que miren, y esta parte es, cuando nosotros hablamos de ese valor de la constante solar, acuérdense que ahora hablamos en lo que se llama el tope de la atmósfera, o sea, ese kilómetro, esos 11 kilómetros que tenemos de atmósfera afuera, sin que pase por todas las variables meteorológicas, las nubes, diferentes elementos que haya en la atmósfera hasta llegar a la Tierra. Entonces, ese cálculo que vimos hasta ahora es, el Sol me emite energía, me llega a la Tierra, ¿sí? Y esa superficie, sin tener en cuenta todos estos fenómenos naturales, nubes, todo lo que tengamos, es afuera de todo eso, o sea, donde yo tengo un satélite, vamos a estar midiendo 1376 o 1353, vamos a discutir eso después. Lo importante es que no es tanta la variación, pero que sepan por qué encuentran dos valores. A mí me costó eso porque cuando yo empecé a agarrar libros, en un lado decía uno, otro, y ahí, bueno, si uno investiga, se da cuenta que es porque fueron hechas mediciones, digamos, en tierra, que después fueron ajustados en satélite, y ahí se terminó determinando. Ahí se determinó mejor el valor. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a tener es que nosotros no vamos a hacer un satélite, entonces vamos a tener que ver cómo nos adaptamos a los otros elementos que hay en la atmósfera hasta llegar a la Tierra. Es decir, la absorción y dispersión que hay de elementos, que pueden ser estos, nubes, polvos, partículas, las variaciones locales también que hay, cuáles son, por ejemplo, en determinados lugares más contaminación que otra. La latitud del lugar, nuevamente, pues si yo pongo la pelotita, ustedes van a ver que si ustedes tienen ustedes tienen acá, un segundo, no aparece la barra de herramientas, bueno, pero si ustedes tienen acá, tienen las longitudes y las latitudes. Si yo tomo esto como el ecuador, por alguna razón no me aparece, ahí me aparece la barra de herramientas, un segundo, entonces puedo dibujar algo. Si el ecuador está, ¿sí? Acá lo vamos a poner, yo lo voy a poner como plano no inclinado, el meridiano de Greenwich estaría acá, y ustedes las latitudes tienen así. ¿Sí? Mal dibujada. Y las longitudes ustedes la van a tener, tiene que ser una curva, así que yo lo voy a hacer así, pero esta es la curva que sigue el contorno de la Tierra. ¿Está? Entonces ustedes lo que van a tener es que depende, si yo estoy en esta región, lo que habíamos visto, que si tenemos el eje que es una excéntrica, vamos a cambiar el color. ¿Qué ángulo tenía ese eje? Este es el eje, horrible. Ese eje tenía un ángulo respecto a esto, o respecto a lo que tenía el plano, ¿sí? A lo que sería una perpendicular al plano, de 23,5 grados. ¿Está? Entonces lo que yo voy a tener es que para abajo de acá yo tengo lo que son las latitudes y las longitudes que me definen. Las latitudes ustedes van a ver que me va a definir cómo es la proyección del Sol. Lo que habíamos visto, que eso que se inclinaba, hacía que si el Sol venía de este lado, fíjense que acá se ve bien que si yo acá tengo un rayo solar, fíjense, acá llega en mayor superficie, acá vamos a tener el otro eje real así, ¿sí? Esto recibe más que esta parte, ¿sí? Fíjense, esto recibe toda esta parte, de acá, acá, y la parte sur solo esta. ¿Está? En ese dibujo estoy tratando de explicar lo mismo que habíamos visto antes. Entonces, eso es para que se vean la dependencia que va a tener la radiación respecto a la latitud. ¿Está? Y ahí también, ahora, cuando lo hacemos girar, la estación del año, y cuando lo hacemos girar alrededor de la elíptica, y cuando lo hacemos girar alrededor de su eje, ¿sí? Es horrible, como sale, parece que tengo Parkinson. Cuando lo hacemos girar alrededor de su eje, está a la hora del día. ¿Está? Y eso nos produce diferentes efectos, digamos, que nos hacen variar la cantidad de energía que yo puedo aprovechar. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Vamos bien?
Sí, profe. Sí, sí. Sí, sí, Sí. súper. Bueno, seguimos entonces. Ahora, cuando nosotros hablamos que tienen que pasar una atmósfera, ¿sí? El problema vamos a tener que en la atmósfera tenemos diferentes elementos, ¿sí? Y hay elementos que nos absorben esa energía que llega al Sol, hay otros elementos que dispersan esa energía y hay otros elementos por ahí que hacen que me cambien unas longitudes de onda. Entonces, cada uno de esos elementos hace que, fíjense, esta es como si fuese la radiación solar que llega. Hay una parte que se crean ventanas donde la atmósfera deja pasar totalmente la radiación que llega al Sol en determinadas longitudes de onda. Esta parte que tenemos acá, si ustedes ven, es la parte visible. Entonces, ¿qué se crea en la atmósfera? Una ventana. Por eso nosotros podemos ver. Esto, fíjense que esto es lo que es opaco, es como si tuviésemos un vidrio oscuro. Y esto es un vidrio transparente. Por eso decimos que esto es una ventana que se crea. Esa ventana que se crea permite que toda esa radiación, donde está el espectro visible, que va desde los colores que vemos en el arco iris, básicamente cuando el blanco se descompone por sus longitudes de onda, eso es lo que permite que veamos. Y fíjense que hay determinadas longitudes de onda, determinados elementos en longitud de onda que la transforman en opaca. Fíjense, en esta longitud de onda, el agua y el dióxido de carbono hacen que la atmósfera sea opaca. Y ahora ustedes sí acá tienen el fundamento para entender lo que es el efecto invernadero. El efecto invernadero es la radiación del Sol, que está todo llegando de este punto de vista, pasa por las ventanas, ¿sí? Y no puede pasar por acá porque tiene una cierta concentración de dióxido. Pero ¿qué pasa cuando esa radiación llega a la Tierra? ¿Sí? Vamos a ver. Estoy buscando para dibujar. Acá está. Cuando esa radiación llega a la Tierra, ¿qué pasa? Si yo tengo una superficie, sabemos que cuando llega a determinada cantidad de cosas la puede absorber, ¿sí? La puede reflejar, ¿sí? O la puede, y si es transparente, puede hacer que pase directamente. La Tierra no es transparente. La Tierra lo que termina haciendo es absorbiendo una parte y la otra refleja. La que refleja mantiene su longitud de onda. ¿Qué quiere decir? Que la que refleja sale. ¿Está? Pero la que no se refleja, ¿qué pasa? Es absorbida por la Tierra. Esa parte que es absorbida por la Tierra, ahora la Tierra emite. ¿Sí? Pero acuérdense que el Sol tenía una temperatura equivalente a 6.000 grados, más o menos, que hablamos Celsius, 5.700, a 6.000 grados Kelvin, o 5.777 grados Celsius. Entonces, lo que nosotros teníamos era que que al tener una alta temperatura, tenía una parte que era visible. ¿Sí? Ahora, esto que refleja la temperatura de la Tierra, a la longitud de onda de la Tierra. Asocien siempre una longitud de onda con una temperatura. Eso es lo que ustedes ven en las lámparas cuando van a comprar. ¿Se acuerdan que lámpara fría le da un valor de Kelvin alto y la ven blanca? Y ¿cómo era? Les dice, por ejemplo, temperatura de color 6.000 Kelvin y es una luz blanca. Le dice temperatura de color, le dice 3.000 y es una luz amarilla. Bueno, a medida que vamos bajando esa temperatura, nos vamos yendo ya para un color cada vez más infrarrojo y después no lo vemos. Entonces nosotros la longitud que emite radiación a la Tierra, que es una temperatura baja, no se la ve. Esa temperatura que emite la Tierra está dentro de esta región. ¿Sí? Dentro de esta región, ¿qué tenemos? El que lo hace opaco o lo absorbe, fíjense que tienen el agua, que son formadas las nubes, y el dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuál era el principal gas de efecto invernadero? Sí, el dióxido de carbono. Bueno, ¿qué pasa si yo aumento la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera? Y además contaminación, se forma una capa más grande. Se forma una capa más gruesa de dióxido de carbono. Entonces, lo que la Tierra está emitiendo, y tendría que pasar, a medida que yo tengo más moléculas de dióxido de carbono, esto que viene acá no puede salir. ¿Sí? Es absorbido por la superficie. Entonces, esto empieza a absorber toda la temperatura que está emitiendo la Tierra. Esa temperatura que está siendo emitida por la Tierra, ¿qué
que emite y absorbe, vuelve a irradiar para acá y para acá. ¿Qué hace esto? Que se aumente la temperatura media de la Tierra. Ese es el efecto invernadero. La mayoría piensa que el efecto invernadero es porque la radiación solar que llega del Sol rebota a la longitud de onda y esa rebota en la atmósfera y rebota y rebota. No. ¿Por qué? Porque si es esta longitud de onda la que recibe el Sol, si es la misma longitud de onda, sigue teniendo una ventana y va a salir. ¿Me entiende? Entonces, la temperatura o el espectro está asociado a la longitud de onda. Si no cambió la longitud de onda, esto sigue siendo una ventana. Al ser una ventana, entra y sale. Es como que alguien me pueda ver a través de la ventana y yo también lo pueda ver. ¿Me entienden? Ese es el efecto invernadero. Entonces, el efecto invernadero no es el rebote de la energía que llega del Sol a la Tierra. Es la energía del Sol que llega a la Tierra, se absorbe la Tierra, la reemite, y como hay una capa gruesa de dióxido de carbono, eso que tendría que salir a la atmósfera no sale, es retenida. Al ser retenida es como que yo tengo una manta que no deja salir esa energía y me va calentando. Ese es el efecto del CO2. ¿Quedó claro cuál es el efecto que produce el CO2? O sea, ¿cuál es el efecto invernadero? Sí, yo tengo una consulta, profe. Sí. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema del agujero en la capa de ozono que empieza a crecer cada vez más, cuando fue esto también de los aerosoles y demás, que se decía que crecía cada vez más, ahí yo estoy abriendo también otra ventana en ese sector, digamos, de donde están todos los gases, por así decirlo, y Mira, por lo voy eso a marcar entra ahora, acá. ¿Qué dice ahí? ventana visible, sí. No, no, bueno, disculpa, no es la flecha, la parte que está arriba. Ah, perdón. Sí, Ozono. ozono y El ozono lo que oxígeno te hace, ordinario. el ozono, fíjate, la capa de ozono, básicamente el ozono es O3, ¿sí? ¿Qué pasa? Los Sí, fluorocarbonados, que eran los que estaban en los aerosoles y en algunos tipos de refrigerantes, la molécula de cloro cuando se libera, lo que hace es se junta con con un átomo, ¿sí? De oxígeno del ozono y transforma el O3 en O2 y forma una partícula clorada en el ambiente. Entonces, como es muy fácil esa combinación, entonces lo que termina haciendo es todo el cloro que salía de estos clorofluorocarbonados, terminan rompiendo el ozono. Y el ozono lo que entonces empieza a hacer, a haber menos ozono, se empiezan a formar el famoso agujero de ozono. Pero fíjate que el ozono es un bloqueador o es opaco a la radiación del lado contrario a la roja. O sea, esta es la claro. roja, ¿sí? Esta, Y la otra es la ultravioleta. la UV, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Esa UV tiene una longitud de onda más chica. A medida que tienen menor longitud de onda, tienen mayor energía. Al tener mayor energía, eso hace que nos perjudique la superficie de la piel. Al tener mucha energía, esos son los rayos que producen efectos sobre la célula, es decir, el cáncer. Entonces, cuando se dieron cuenta que esto producía, entonces lo que hicieron es dejar de emitir esos clorofluorocarbonados para evitar la descomposición del ozono. El ozono lo que está es de este lado, ¿sí? Visible, el Claro. está del lado ultravioleta, si hablamos de CO2, está al lado del infrarrojo. ¿Está? Ok. Bien, ¿y la Tierra absorbe solo lo del visible, digamos? O, bueno, No, en realidad absorbe depende de todo. qué elementos, claro. Absorbe Porque todo lo que pasa, ¿sí? a lo que voy es Está que como un si cuerpo también negro. La Tierra se es, comporta como un cuerpo negro a las emisiones, ¿sí? Él absorbe claro. casi todas las longitudes que vos tenés, ¿sí? Hay algunas que rebotan, ¿sí? Que son las ondas de radio, pero dentro de esta región de lo que es visible e infrarrojo, la mayor parte absorbe. Y la reemite, pero a la temperatura que él está. Es como que yo Claro, calentando algo, mi foco de calentar está a 1000 grados, pero lo que estoy calentando está a una temperatura de 300. Entonces, ajá. esto está a 300. Esto emite a 1000, donde va a tener una temperatura de color, y esto a 300, donde va a tener un color que yo no lo veo. Claro, sí, 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 eso entiendo. A ver, a lo que yo iba es que si, estoy intentando razonar, ¿no? Que si tengo muy abierta también la capa de ozono y está pasando luz, digamos, o sea, a esa longitud de onda, que sería del ultravioleta,
también estoy favoreciendo el calentamiento global. El tema es el siguiente, lo que es ultravioleta solamente tiene poco poder de penetración, entonces solo Ah, ok. superficie, ¿sí? Por eso es que si vos tenés una superficie que se empieza a degradar por rayos ultravioleta, vos pintándola ya evitás eso, porque solo entra pocos micrones sobre la superficie. Ah, listo, Por perfecto. eso es, Ahí si ustedes está. tienen un cable que esté expuesto o un caño de agua que esté expuesto al sol, los rayos ultravioleta hacen que se rompan la cadena polimérica y ustedes lo pasan el dedo y se desgrana. Eso se soluciona Ujú. dándolo, porque el rayo, la radiación ultravioleta no va a poder pasar esa capa de pintura. Perfecto. Estamos. Gracias. ¿Está? Seguimos entonces. Opa, ¿no quiere seguir? Ah, disculpen. Por alguna, ahí está. Entonces lo que nosotros vamos a tener, acá vamos a ir cortando porque me parece que si no, yo a las 10 tengo otra videoconferencia, así que para que nos dé tiempo. Entonces, de lo que está llegando a la superficie de la atmósfera, a la superficie exterior, sabemos que ahí tiene que pasar un montón de elementos, que hablamos, el ozono, lo que llaman partículas, hay aire, moléculas, hay vapor de agua, hay partículas bajas, que lo que cambia son el tamaño de partículas, entonces una longitud de onda, una determinada partícula puede pasar sin que esta partícula interfiera, y en otras longitudes de onda lo que termina haciendo es esa longitud de onda pega en la partícula y lo que se dice es se difumina, en portugués se espalla, sería se difunde, ahí está, se difunde. ¿Y qué pasa? Entonces, lo que vamos a tener es que no toda esa energía que está llegando a la superficie exterior de la atmósfera llega a la Tierra. Lo que por ahí interesante es lo que le habrán comentado, por qué el color del cielo es azul. Básicamente es porque las longitudes de onda que están en esta región, ¿sí? Hay un tamaño de partículas que existe en la atmósfera que lo que terminan haciendo es, no la dejan pasar, lo que terminan haciendo es difuminándola. Entonces golpean y empieza a reflejar en todos lados. Y esas son justamente las que están en esta longitud de onda, ¿sí? Y eso lo que hace es que nosotros veamos el cielo azul. Son las partículas que tenemos con esa longitud de onda y interactuando con las partículas de la atmósfera que hacen que el cielo es azul. No es como dicen que el cielo es azul porque reflejan los mares y de noche porque reflejan las rutas. Eh, pero, así que eso es para que vean ustedes que tiene una interacción bastante complicada. O sea, nosotros estamos reduciendo a que después no vamos a utilizarle, pero es bastante complicado el tema. Lo que yo quiero que tengan en cuenta acá es que del 100% que llega a la atmósfera, hay una parte que es el ozono la que absorbe, ¿sí? Hay otra parte que son partículas que están a una gran altura, hay otra parte que es moléculas de aire, vapor de agua, y después lo que tenemos acá también son otro tipo de partículas a unas distancias más cercanas de cómo era de la Tierra. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros del 100%, esa constante solar que habíamos calculado, de lo que llega a la atmósfera, lo que nos va a llegar a nosotros acá en la superficie va a ser un 70%. Acá hay un gráfico, ¿sí? Yo voy a volver a compartir lo que es la página que les había mostrado. Las llevo a encontrar de nuevo. Un segundo. No sé por qué se me pierden las imágenes. Acá, disculpen, ahí está. Entonces, esa imagen de radiación que ustedes ven ahí, la tienen también en esta página. ¿Y por qué me sirve a mí? Porque de esa radiación que llegan a la Tierra, fíjense que nosotros vamos a tener una distribución de energía, ¿sí? De toda esa energía, usted todo lo que estoy mostrando está explicado acá, así que lo pueden ver después. De esa cantidad de energía que llegan, fíjense, lo que yo voy a tener es que esto es la energía que llega del Sol. Y fíjense por qué me interesa a mí, porque esa energía, como yo les dije, no es uniforme en todas las longitudes de onda. ¿Se acuerdan cuál era la parte visible, las longitudes de onda en micrómetro donde estaban lo visible? Sí, de 380 nanómetros, que sería 0,38 a 0,78 micrómetros. Fíjense, exactamente la parte visible, pónganlo acá, ¿sí? Hasta acá,
y en la parte visible está casi el 50% de toda la energía que emite el Sol. Y fíjense que si nosotros vemos la máxima sensibilidad del ojo, está en 0,55 micrómetros, ¿sí? Y según la teoría de la evolución, el ojo del hombre evolucionó para adaptarse a la máxima radiación, para tener la máxima sensibilidad. Me quedan 10 minutos de tiempo, entonces esto es lo que va a llegar a la superficie extraterrestre, como si hago una simulación de cuerpo ideal, ¿sí? Esto es lo que realmente llega, midiéndolo, que no es totalmente lo que se haría como un cuerpo ideal, sino que tiene algunas variaciones, ¿sí? Y después lo que tenemos que ver es lo que llega a la Tierra. Esto es lo que llega a la Tierra, acuérdense, longitud de onda, ¿sí? Esto es la energía que tiene sobre metro cuadrado, ¿sí? La energía, la potencia, digamos, la densidad de potencia asociada a la longitud de onda. Entonces, en cada una vamos a tener elementos que absorben, ¿sí? Vamos a tener elementos que absorben y difuminan, y esto es realmente como nosotros tenemos la distribución del espectro solar. Desde afuera de la atmósfera, adentro de la atmósfera, y cuáles son los elementos que hablamos que van absorbiendo, que hacen que varíe la cantidad de radiación que llega en las diferentes longitudes de onda. ¿Está? Y esto es para mostrarles lo que le había comentado. Fíjense, hay algún tipo de elementos en la atmósfera que tienen un tamaño determinado, que lo que hacen es que la infrarroja, por eso está en rojo, pase. Pero ¿qué pasa con el azul? Miren lo que pasa. Se difunde, y esto es lo que termina haciendo es que veamos la bóveda azul del cielo. ¿Sí? Y lo que vamos a tener que hablar es focalizarnos que nosotros estamos diciendo que el 70% que llega es sin considerar el efecto de una gran cantidad de nubes. ¿Sí? Entonces tenemos que analizar después qué pasa con un día de cielo claro, donde no vemos nubes, y qué pasa con un día que está cubierto, donde hay muchas nubes. ¿Está? Entonces, hasta acá llegamos al día de hoy. Me quedan 8 minutos para consulta, tanto de este tema como si tienen alguna otra duda respecto al cuestionario. Sí. Parece que no hay duda. Bueno, entonces en relación, bueno, entonces yo les voy a comentar, bueno, en relación al trabajo práctico, ¿querían hacerme consultas? Sí, ingeniero, en función de eso, hay una parte que dice, si existen propuestas energéticas que crean son importantes. Sí. Más que nada en ese punto, ¿qué sería lo que tendríamos que desarrollar? Vos tenés, por ejemplo, el consumo de, vamos a ir al aire acondicionado, un aire acondicionado, y vos decís, bueno, yo propongo reemplazarlo porque de esa forma, reemplazando ese aire acondicionado, voy a tener tal condición. O si no, si vos decís, no, lo que yo voy a proponer energéticamente es determinado horario de funcionamiento de lavarropa, de lo que sea. ¿Por qué? Porque entonces yo, viendo la distribución que tenga, tengo una distribución más pareja. O voy a usar menos tiempo una cosa porque es la que más me consume. O tengo algo que consume mucha potencia, pero poca energía. ¿Por qué? Porque la tengo prendido 7 segundos. Entonces, cuando yo veo la cantidad de watts es 2000, pero tengo prendido menos de un minuto. Entonces, energéticamente, ¿qué es energéticamente lo que me afecta? O, si no, ver desde el punto de vista de instalación, decir, bueno, pues yo tengo que sobredimensionar todos los cables para que me aguanten. Lo que ustedes vean que le parecen es importante para crear la discusión, para ver qué sería lo más conveniente en una instalación, tanto para cambiar como para mantener, como para pensar en qué efecto produce. ¿Entienden? Ahí está claro, ingeniero. La idea básicamente es que ustedes piensen un poco fuera de lo que estamos acostumbrados. Y yo, por ejemplo, estoy acostumbrado, si yo te voy a pedir algo, te voy a pedir algo que yo me lo imagino, que no quiere decir que sea lo único o que sea lo mejor. Por eso la idea es por ahí abrir muchas veces, porque la idea es eso, digamos, que se abra, entonces por ahí uno tiene una idea mejor que otra, o uno tiene una idea errada y al exponerla se da cuenta otro que está errada y te fundamenta por qué, ¿entienden? O sea, al ser Sí. grande, lo que podemos hacer es aprovechar eso. Buenísimo, gracias, ingeniero. ¿Alguna otra consulta de ese tema? Bueno, No, profe.
Bueno, yo con el tema de lo que hubo, el tema del cuestionario de los WhatsApp de ayer. El tema es el siguiente, yo les había comentado que tanto usted como yo nos estamos adaptando a esta plataforma y a este sistema virtual. Para mí es mucho más fácil, no estoy poniendo excusa, pero por ejemplo, estar con usted en un aula, ir explicando, desarrollando, si hay algún problema, ustedes me dicen o yo me doy cuenta. Estamos en una situación en que yo para cargar un cuestionario estoy una mañana completa, desde que puedo hacer las preguntas hasta cargarla y no me da por ahí tiempo de verificar. Entonces, la idea ¿cuál es? Que yo les dije, miren, muchas veces si ustedes ven algún error o algo que está mal, lo que digo, me corrigen, porque esto no estamos en la secundaria, básicamente, estamos en algo que la metodología que tenemos es tratar de ir creciendo en el conocimiento, fundamentándonos y ayudándonos entre otros. Yo no le estoy haciendo un cuestionario para decir, los voy a matar porque yo soy mejor que usted y por eso hago un cuestionario. No, la idea ¿cuál es? Es hacer un cuestionario para que veamos en qué tenemos problemas. Si yo tengo problemas, me di cuenta que como lo hago la última noche antes del cuestionario, termino de cargarlo y no me da tiempo de verificar. Entonces, a medida que voy escribiendo, se me pueden pasar unidades, se me pueden pasar comas. Entonces, si ustedes me dicen, yo no tengo ningún drama en decir, sí, tienen razón, vamos a corregir. Y si hay alguno que piensa que esta metodología, por estar demasiado diferente a lo que uno está acostumbrado, la está llevando mal, me parece bien también que no siga el curso, digamos, porque no es que yo lo estoy obligando a tener que adaptarse a como yo lo doy. Yo lo estoy haciendo en función de cómo me dan los tiempos y las formas, ¿entienden? Y por ahí lo que yo creo que es mejor para ustedes. Entonces eso quiero dejar en claro, porque así como ustedes se están adaptando, yo me estoy adaptando a la plataforma, y hay un montón de errores por ahí, como ustedes mismos me dicen, che, ingeniero, dijo tal cosa y era tal, disculpen, me equivoqué, yo estoy hablando y ya estoy pensando en lo que va a venir el slide después, lo que tengo que dejar de tarea, y yo dejo acá y empiezo por ahí a otro, ya videoconferencia, a otro tema, y se me pasa. Entonces, por eso la idea es que ustedes me digan, che, faltó tal cosa, no se ve tal otra, y lo manejamos. Pero eso quiero dejar en claro, si alguno por ahí cree que no es la forma esta, o que no va, o que no le sirve, pero perfecto, digamos, puede abandonar el curso, habla de que no le cierra. Pero yo eso quería que queden claro, porque por ahí, digamos, esta adaptación al nuevo sistema, por ahí a todo el mundo no le convence. Está bien, profe. Está perfecto. No, profe, está re bien. Yo más que nada, la verdad que pedí el cuestionario, pero justamente para poder resolver y ver dónde tengo el error, digamos, para aprender, no para dejar en evidencia nada. O sea, yo no tengo drama, si yo cometo un error no tengo ningún problema, porque, digamos, estoy haciendo un cuestionario de una mañana para que usted la resuelva en la otra y no tengo otro que verifique ni me diga. Es que yo creo que eso lo entendemos todos, nadie le está sacando en cara nada, al contrario, o sea, todos estamos haciendo un esfuerzo y usted más que nada, para poder dar 3 clases, me imagino que se debe estar volviendo loco. Entonces, es eso, nada más, revisar las cosas y ponernos de acuerdo todos y ya está. Bueno, Si yo lo que quiero dejar en claro todos. es que yo no tengo ningún problema si ustedes dicen, mire, ingeniero, planteó mal, mire, ingeniero, se equivocó acá, no hay ningún problema, o sea, me puedo equivocar o realmente porque lo hice mal o porque no me di cuenta. Pero no tengo ningún drama que me digan, pero yo no sé si por ahí, como es poca la comunicación, si a ustedes, digamos, la metodología no le está sirviendo, no va, eso es lo que quiero dejar en claro, que no tienen por qué, si no sirve esta metodología, porque acuérdense cuando empezamos esto era algo presencial, donde íbamos a tener otro tipo de interacción. Entonces, esto es lo que quiero dejar en claro, que si no, por ahí no se llenan las expectativas, no se sientan que tienen una obligación. Eso más que nada. No, tal cual, tal cual. No, pero para mí está re bien. Después, bueno, cada uno tendrá sus conclusiones, pero se nota el esfuerzo que hacen todos, digamos, no es que no. Inclusive ustedes, digamos. Hasta yo decía. Sí, es que sí, Profe. es el que más esfuerzo hace en preparar todas las clases, todo. Me imagino que adaptarse a esto es complicado también, como todo. Sí, ¿alguna otra pregunta? Profe, hay que analizar también que la plataforma, si uno pone una coma, un punto de más, o en lugar de poner un punto, pone una coma, la plataforma lo rechaza. Sí, ya sé, pero no tengo otra forma de hacer la evaluación, ¿entienden? Encima, si Claro, no, por eso le digo.
Por eso le digo... Sí, es más, yo me di cuenta que en alguno que no defino la unidad, ustedes me ponen el valor que esté bien, pero la unidad está mal y la toma como correcta. Y bueno, y son cosas que me estoy viendo, porque estoy viendo la forma. Claro, pero ahí, en ese caso hay que hacer un mea culpa y una autosuperación nomás de saber, bueno, puse mal una coma y bueno, y es ahí donde me equivoqué. Sí, para mí por eso, no hay ningún drama. Si yo me equivoco, por eso ustedes me dicen, Y lo nosotros, si me equivoco muestro que tuvo dónde está